Este es el instante preciso en que estoy abordando el nuevo Fiat Pulse 2023 para poner a prueba sus capacidades. Si yo te dijera que Fiat Pulse podría ser el SUV subcompacto con mejor costo-beneficio en todas las versiones, si no fuera porque existe un pequeño detalle que no deja que algunos lo compren, ¿me creerías? Hoy te voy a enseñar por qué Fiat Pulse es una compra bien pensada, pero por favor no cometas un error tomando una decisión de compra apresurada a menos que hayas visto este video completo. En mi opinión, Fiat Pulse es como Bambi el venadito, el cervatillo. Es ágil, bonito, eficiente y tiene muchísimo potencial, sobre todo debido a su costo relativamente accesible. Pero la verdad no es tan poderoso como su padre, el príncipe del bosque. Y como su rango de precio es extendido y hay más o menos buena variedad, su competencia también ofrece bastante variedad. En este caso estamos hablando de Chevrolet Group, que tiene más motor, pero no tiene las asistencias avanzadas de manejo, no tiene el Android Auto ni el Apple CarPlay inalámbricos, tampoco tiene el control crucero adaptativo, aunque Group sí viene con techo panorámico y se ve precioso. Su otro rival es Nissan Kicks, pero solo en la primera versión manual y automática y en la versión Exclusive CVT, la versión intermedia. Las otras dos versiones son más caras. A favor, Kicks tiene 6 bolsas de aire y un poquito más de espacio, pero no tiene las asistencias avanzadas como el frenado inteligente ni la alerta de colisión frontal, por ejemplo. El siguiente rival es Kia Soul. Soul tiene 2 motorizaciones distintas en este rango de precio, 6 bolsas de aire en todas sus versiones y sí cuenta con las asistencias avanzadas de manejo como el frenado automático y esas cosas, pero solo en su versión más cara, mientras que Fiat Pulse tiene las hadas a partir de la versión intermedia. Luego, una que se está convirtiendo en la favorita de muchísimas personas, la MG ZS, que tiene más motor, más espacio, alerta y sensores de punto ciego e incluso equipa cámara 360, pero no tiene las asistencias avanzadas de manejo, no tiene la alerta de colisión frontal, no tiene el frenado semiautónomo, la asistencia de preservación de carril, nada de eso, lo cual nos lleva a Renault Duster. Pero Duster Turbo, aunque me encanta, tampoco tiene las asistencias avanzadas de seguridad. Y la última de sus rivales en este rango de precios similar es Mazda CX-3, que tiene un diseño precioso, sumamente sexy, un motor también más grande, muy potente, un poco más responsiva, más elegante en el interior y en general ese no sé qué sé yo que enamora. Pero con el motor más grande también viene mayor consumo de combustible y por otro lado en ninguna de las versiones hay las asistencias avanzadas de seguridad en el manejo. Así que ya desde ahí Fiat Pulse pinta bastante segura en relación costo-beneficio. Hola Andy, ¿cómo estás? Cuéntale a la banda quién eres y cuáles son tus medios. Soy Andy Ferrer, soy directora editorial de Most Wanted Medio Estilo y Vida, pero que nos enfocamos bastante en autos. Estamos a bordo del nuevo Fiat Pulse. Tú lo condujiste unos días, me gustaría que nos compartieras qué opinas. Cuando lo vi dije, ay, está muy chiquito. Cuando ya yo estuve manejándolo dije, me siento muy cómoda, me siento bien. Motor, la verdad es que en ciudad funciona bastante bien. No, el consumo de gasolina me pareció bastante modesto, sintió bastante ligero. En diseño, la verdad no soy la más fan de Fiat, pero me sorprendió bastante. Me gusta como para comprarlo para una persona de, ok, ya no quiero traer un auto subcompacto. Digamos que sería segunda o tercera opción. ¿Por este mismo precio? Es que ese es el punto por el que sí lo compraría. El precio está bastante bien. O sea, más hay pequeños detalles que también me gustan. Justo en la parte de la palanca vas a encontrar la banderita italiana. Y son cositas pequeñas que me hacen pensar que están pensando en esas pequeñas cosas que a ti como consumidor te va a hacer el día. Sentí que es un muy buen auto para ciudad. Muchas gracias Andy por tu comentario. Dan, qué gusto me da tenerte otra vez aquí colaborando a la distancia, brother. La verdad, ¿qué te parece o cuál es tu opinión de Fiat Pulse? No, me parece la camionetita que vaya a dar la mejor relación costo-beneficio. Esto no la convierte en un mal producto, pero es un vehículo que está muy bien hecho, pero lenta. Pero tú vives a 2000 metros de elevación sobre el nivel del mar. Yo la acabo de probar a nivel del mar y aquí no es la más rápida, pero no me pareció de hecho lenta. Comparándola solamente con otros SUVs que están en el mismo rango de precios, ¿cómo sientes que es su relación costo-beneficio? Diría que está bien equilibrada, pero vuelvo al punto en el que no es la que buscarías con la mejor relación costo-beneficio, porque es un Fiat, porque tardan más en entregarlos, porque la atención postventa puede ser más complicada, a pesar de que ya están con Stellantis y que tienen el apoyo de Mopar, pero puede verse reflejado. ¿Por qué sí te la comprarías? ¿Por qué no te la comprarías? ¿Por qué sí me la compraría? Porque no
tengo ganas de echar carreritas, porque tengo ganas de tener un buen rendimiento de combustible y porque quiero llevarme una experiencia más agradable en el habitáculo, con el infoentretenimiento, con la calidad, con el diseño. No me la compraría si quiero más espacio, si quiero más agilidad. Con eso nos dices todo, carnal. Te agradezco muchísimo nos hayas tomado la llamada, hermano. Lanzamos una encuesta sobre Fiat Pulse y ustedes nos preguntaron: Eddie Geos es versión 4x4 y que el mantenimiento de Fiat, motor y transmisión. No, no es 4x4. Mantenimiento estaríamos hablando de a partir de 2,800 pesos cada 15,000 kilómetros o cada año. Motor y transmisión te lo pongo en pantalla en lo que estoy diciendo estas cosas en este momento. Mario Kart, ¿son buenos coches o no? He leído muchos comentarios que son carros muy malos. En México Fiat lleva 13 años en el mercado. En Europa, no sé, casi 100. Y en Europa se vende muchísimo. Hugo Elizalde Rojas, ¿prefieres Pulse o un Race? La neta, depende de en qué versión, pero yo diría que por las asistencias avanzadas de manejo, desde la segunda versión, Pulse vale muchísimo la pena. Sobre todo que tienen también la misma cantidad de espacio. Yo prefiero las asistencias avanzadas a tener las 6 bolsas de aire y darme un trancazo y tener que usarlas. Arturo González, ¿en dónde se ensambla? ¿Por qué la menosprecian sin conocerla? Se ensambla en Brasil. ¿Por qué la menosprecian? Hay que conocerla, los invitamos a que acudan a su concesionario más cercano, en especial aquí en Palmas Automotriz Mazatlán. El Mexican Fighter, ¿por qué tan cara? ¿Es lo mismo que un Argo? Para todo lo que ofrece, no está cara, sobre todo porque es de las que tiene más seguridad en este segmento y más equipamiento y una pantalla gigantesca desde la segunda versión. Angelo Rashid, ¿tiene un precio parecido con la Sendero Stepway? Renault Stepway tiene un costo menor que nuestra unidad, competiría más de hecho con lo que es la Duster. Sin embargo, Duster tampoco tiene las asistencias avanzadas. Omar Pérez dice, en cuestión de las asistencias electrónicas, ¿sí compite contra el Seat Arona o queda debiendo más el equipamiento? Sí compite, tiene todas las hadas a partir de la segunda versión. ¿Qué está pasando aquí? Lo primero, el frente me gusta muchísimo. La parrilla estilizada con el logo de Fiat gigantesco le da muchísima onda y esta línea que emula el aluminio o metal cepillado aquí arriba también me encanta. Otro detalle padrísimo que vale la pena mencionar son las luces LED de conducción diurna acá. Detallitos padres, los colores de la bandera de Italia acá en la parrilla. La parrilla es completamente recta y ayuda muchísimo al feeling de que es un vehículo imponente porque el capó o el cofre te queda más alto. Me gusta que hay espacio para los faros de niebla y que el espacio es alto, así que si le das un llegue aquí abajo no vas a romper tus faros. Los aros o rines son de 16 pulgadas, el neumático o la goma es de pared de perfil medio, lo cual te da buena precisión a la hora de agarrar las curvas, pero también tiene suficiente tamaño para acolchonar un poco mejor, además de que los guardafangos o loderas ayudan muchísimo a proteger la carrocería de tu Fiat Pulse. En el espejo lateral tenemos este bonito inserto con la direccional que no solo va por enfrente, sino también hasta el costado del espejo, dándole mayor visibilidad desde cualquier ángulo. Me fascina que las manijas son del color de la carrocería. Acá arriba las barras también están muy sólidas. Si les puedes poner bicicletas o un rack portaequipajes. De lejos parece chiquita, pero cuando ya la tienes de cerca, realmente lo alto y lo ancho impresionan, mi gente. Y para saber cuánto le cabe atrás, vamos a abrir la retaguardia. Este bonito cubrecajuelas se quita fácilmente, par de ganchitos. Ah, miren, cables pasacorrientes ya y extintor. Acá abajo, llanta de refacción de tamaño temporal, pero con rin de acero. Detalles que me llaman mucho la atención de la cajuela: es ancha, es profunda, pero tal vez el espacio desde el borde hacia el interior, arriba sobre todo de los asientos, no es tan amplio. Es más amplio en la parte de abajo. Y me hace preguntar, ¿qué también te puede caber un adulto entero aquí atrás? La respuesta es mejor de lo que esperaba. Si vas a meter una maleta grande, no la vas a meter acostada, parada te cabe mejor. Por si esto fuera poco, los asientos se abaten 60-40. Buena abatibilidad del asiento. Lo mismo de este lado, puede quedar mucho espacio con los asientos abatidos. Para muchos la parte de atrás no parece tan grande, pero se llevan una gran sorpresa una vez que abordan la unidad. 3 cabeceras de asientos, 3 posiciones útiles, incluida la posición central, cinturones de 3 puntos, acoginamiento texturizado como con rayas. Si soy franco, creo que aquí sí pueden caber 3 adultos de mi tamaño, 1,76 m, 90 kilos, y es fascinante que hay buen espacio para meter los pies debajo del asiento delantero, además de que los asientos, como los respaldos están inclinados,
combinados, perdemos un poquito de espacio superior de cajuela, sí, pero ganamos comodidad. Tanto así que el espacio de rodillas es, yo creo que top 3 de los más amplios en este segmento y rango de precios. Aunque el espacio para la pelona, 2, casi 3 dedos. Un detalle muy importante que mucha gente pide, yo incluido, es el puerto USB para la parte trasera. Es un puerto de carga rápida, lo cual me gusta, y otro puertito aquí para que lleves más cosas. Tablero elegante, sí, pero lo que simple y sencillamente no puedes dejar de ver es la pantalla gigantescuérrima. La resolución es súper duper nítida. Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, mi gente. Puerto de carga de inducción aquí abajo. Hay 2 puertos USB aquí adelante. El puerto de arriba es tipo C y el puerto de abajo es tipo A, o puerto USB tradicional. Palanca de velocidades al piso. Esta es posiblemente la cámara de reversa con la mejor nitidez que me ha tocado ver en el último año, y simplemente la resolución, la calidad, las pautas dinámicas está súper impresionante. La palanca de cambios tiene modo tipo drive e incluso aquí modo tipo manual, cambios descendentes de marcha, cambios ascendentes hacia abajo. La consola para la climatización está muy bien, todo es sumamente fácil de entender. El inserto texturizado que emula el metal cepillado me fascina. Esta línea también gris clara me fascina. O sea, el diseño está un poco voluminoso cuando lo tocas, como volúmenes redondeaditos por aquí. El timón o volante es sumamente grande. Los botones también son gigantescos. Detalle especial, el modo Sport tiene su propio botón en el volante, como lo encontrarías en un supercarro deportivo. Hay una computadora de viajes digital ahí, sí. Vidrios eléctricos para las 4 puertas, espejos eléctricos también, comandos de voz, control para la computadora de viaje, control de velocidad crucero, y por ahí me han comentado que este cruise control es adaptativo, con función incluso de limitador de velocidad. La posición de manejo es muy cómoda. Los asientos delanteros repiten este lenguaje de diseño con las rayas, pero podemos ver que hay muy buen soporte aquí a los costados. Es algo que te esperas en un deportivo, pero no en un SUV. Y hablando de deportividad, paletas de cambio aquí atrás. Mis primeras impresiones, la suspensión es relativamente firme, lo cual me da la impresión de que se va a plantar muy bien a alta velocidad en carretera. La dirección es electroasistida, es geosensible, se pone un poco más firme y se hace un poco más suave cuando vas a baja velocidad. Hay 4 bolsas de aire y sí me encantaría que tuviera las 6, pero también viene con una estructura reforzada, incluyendo las asistencias que tanto he dicho en el video, para hacerla muy segura por su precio. Modo Sport aquí arriba, 3, 2, 1, aceleración, ok, ándale, por ahí está el torque. A partir de las 4000 revoluciones por minuto, ya el torque se siente mucho más contundente. Los cambios son suaves, lineales. La aceleración es buena, tomando en cuenta que son 1.3, ya pasamos los 100 km por hora, estabilidad bien, poco de sonido de ruido de golpeteo de viento a los 120, y los frenos súper estables. Sí se planta. Y creo que este Toyota Rise, ¿verdad? Si lo que buscas es muy buen rendimiento con mucha seguridad por este precio, Fiat Pulse es el único que te lo va a dar. Nos vemos en el próximo video.